Imagina que despiertas un día sin la prisa habitual. No porque no tengas responsabilidades, sino porque algo dentro de ti no está empujando. El cuerpo se mueve, la mente piensa, la vida sigue. Pero hay una sensación distinta. Una especie de centro silencioso desde donde todo comienza a ordenarse. No es euforia. No es motivación intensa. Es algo más sutil. Más profundo. Como si por primera vez no estuvieras reaccionando a la vida, sino habitándola. Ahora pregúntate algo con honestidad, ¿desde dónde tomas tus decisiones la mayor parte del tiempo? Desde el miedo a perder, desde la necesidad de controlar, desde la urgencia por llegar. O desde un lugar interno que no depende tanto de lo que ocurre afuera. Hay una regla interior, no escrita, no enseñada en escuelas, que opera en silencio en cada persona. No es una norma moral ni una creencia religiosa. Es más bien un punto de origen. Un lugar interno desde el cual eliges cómo responder al mundo. Esa regla no dice qué hacer. Dice desde dónde hacerlo. Observa esto con calma. Dos personas pueden vivir la misma situación, el mismo problema, la misma pérdida, la misma oportunidad. Y sin embargo, sus destinos comienzan a separarse justo ahí. No por lo que sucede, sino por la regla interior que cada una activa sin darse cuenta. Una se tensa. La otra respira. Una se defiende. La otra escucha. Una se acelera. La otra espera. La regla interior no grita. No se impone. Se filtra en cada pensamiento automático, en cada diálogo interno que tienes cuando nadie escucha. Está presente cuando te equivocas y te hablas con dureza. O cuando te equivocas y eliges comprenderte. Está presente cuando algo no sale como esperabas y tu mente corre hacia el futuro con miedo. O cuando decides quedarte aquí, en este instante, sin huir. Imagina tu mente como una habitación. No una habitación vacía, sino una donde siempre hay movimiento, pensamientos entrando y saliendo, recuerdos que aparecen sin aviso, preocupaciones que se sientan en una esquina y no quieren irse. Ahora imagina que en esa habitación hay una sola luz. No ilumina todo con intensidad. Solo lo suficiente para ver con claridad. Esa luz es tu regla interior. No cambia lo que entra en la habitación, pero sí cómo lo ves. Muchos viven con la luz apagada. No porque no puedan encenderla, sino porque nunca se detuvieron a buscar el interruptor. Y cuando la vida se vuelve difícil, tropiezan con los muebles de sus propios pensamientos. Se golpean con ideas repetidas, con exigencias internas, con expectativas que nadie les pidió cumplir. Y creen que el problema es la habitación. Pero no. Es la ausencia de una regla clara desde donde habitarla. La regla interior comienza con algo simple, aunque no fácil, la calma como punto de partida. No como resultado. No como premio después de resolverlo todo. Como origen. Como decisión silenciosa. La calma no significa que todo esté bien. Significa que tú decides no añadir más ruido del necesario. Observa cómo reaccionas cuando algo te incomoda. ¿Tu cuerpo se tensa antes de que puedas pensarlo? ¿Tu mente empieza a fabricar escenarios futuros que aún no existen? Te hablas con urgencia, con presión, con frases como debería, tengo que, no puedo fallar. Ahí está operando una regla interior basada en el control y el miedo. Una regla aprendida, no elegida. Una regla que quizás funcionó alguna vez, pero que ahora te desgasta. La regla interior que cambia el destino no busca controlar la vida. Busca alinearse con ella. No desde la pasividad, sino desde la confianza. Confianza no en que todo saldrá como quieres, sino en que puedes sostener lo que venga sin romperte por dentro. Imagina por un momento que confías. No en una idea abstracta, sino en tu propia capacidad de estar presente. Confías en que no necesitas entenderlo todo ahora. Confías en que no todo requiere una respuesta inmediata. Confías en que tu ritmo interno no está equivocado solo porque no coincide con el ritmo del mundo. Cuando esa confianza se instala, algo curioso ocurre, la mente empieza a descansar. No deja de pensar, pero deja de atacarte. El diálogo interno cambia de tono. Ya no es un juez. Se vuelve un compañero. Te habla con más espacio entre frases. Te permite respirar entre pensamiento y pensamiento. Y en ese espacio, aparece algo que muchos han olvidado, la aceptación. No como resignación, sino como reconocimiento de lo que es. Aceptar no es rendirse.
Es dejar de pelear con lo inevitable para poder actuar con claridad sobre lo posible. La regla interior basada en la aceptación dice, esto es lo que hay ahora. Veamos qué puedo hacer desde aquí. No dice, esto no debería estar pasando. Porque esa frase consume energía sin crear dirección. Observa tu día a día. Las pequeñas cosas. El tráfico. Un mensaje que no llega. Una respuesta que no fue como esperabas. Un error mínimo que tu mente agranda. Cada uno de esos momentos es una puerta. Detrás de esa puerta, la vida te pregunta en silencio, ¿desde qué regla vas a responder ahora? Si respondes desde la prisa, el día se acelera. Si respondes desde la tensión, el cuerpo se cansa antes de tiempo. Si respondes desde la calma, algo se reorganiza sin que tengas que forzarlo. No es magia. Es coherencia interna. La regla interior no promete evitar el dolor, el cansancio o la incertidumbre. Promete algo más real, que no vivirás peleando contigo mismo mientras atraviesas todo eso. Tal vez por eso tantas personas se sienten agotadas incluso cuando todo va bien. No es la vida la que pesa. Es la fricción interna constante. La sensación de estar siempre empujando, siempre corrigiéndose, siempre llegando tarde a sí mismos. Ahora pregúntate con honestidad, sin juzgarte, ¿desde qué regla interior estás viviendo hoy? ¿Desde la exigencia o desde la escucha? ¿Desde el miedo al futuro o desde la presencia en este instante? No respondas rápido. Deja que la pregunta se asiente. Porque en esa pausa, algo dentro de ti ya está empezando a reorganizarse. Y quizá, sin notarlo aún, estés acercándote al lugar desde donde todo comienza a cambiar. Imagina ahora que esa regla interior de la que hablamos no es algo fijo, sino algo vivo. No una fórmula, sino una relación. Una relación contigo mismo que se expresa en cómo te tratas cuando nadie te ve, en cómo te escuchas cuando algo no encaja, en cómo te hablas cuando el camino se vuelve incierto. Observa esto con suavidad, la mayoría de las personas cree que su destino cambia cuando cambia lo externo. Un nuevo trabajo, una nueva relación, una oportunidad inesperada, una pérdida que obliga a moverse. Pero casi nunca se detienen a notar que, aunque el escenario cambie, muchas veces la experiencia interna se repite. La misma ansiedad con otro nombre. La misma prisa en otro contexto. La misma sensación de estar persiguiendo algo que siempre parece un poco más adelante. Eso ocurre porque la regla interior sigue siendo la misma. La vida se reorganiza constantemente, pero tú interpretas ese movimiento desde un patrón interno que ya conoces. Y ese patrón se activa, casi sin permiso, cada vez que el futuro aparece en tu mente como una amenaza o como una promesa que no puedes soltar. Pregúntate algo importante, ¿dónde estás la mayor parte del tiempo, aquí, o unos pasos más adelante? El futuro tiene una fuerza particular sobre la mente. No porque exista ahora, sino porque la mente lo utiliza como un lugar donde proyectar control o miedo. Allí pone expectativas, planes, escenarios, advertencias. Y sin darse cuenta, abandona el presente, que es el único lugar donde realmente puedes respirar. La regla interior que transforma el destino cambia la relación con el tiempo. No elimina el futuro, pero deja de vivir dentro de él. No niega la planificación, pero la hace desde la calma, no desde la urgencia. Imagina que caminas por un sendero. Si todo el tiempo miras varios metros adelante, es posible que tropieces con una piedra justo bajo tus pies. El presente funciona igual. Cuando no estás aquí, el cuerpo avanza, pero la conciencia se retrasa. Y ese desajuste crea cansancio, errores innecesarios, decisiones impulsivas. La regla interior comienza a decirte algo distinto, no necesito adelantarme a todo para estar a salvo. Y esa frase, cuando se vuelve vivida y no solo pensada, cambia profundamente el diálogo interno. Escucha tu diálogo interno por un momento. No intentes cambiarlo todavía. Solo obsérvalo. ¿Es rápido? ¿Es exigente? ¿Está lleno de advertencias, comparaciones, recordatorios de lo que falta? Ese diálogo no es tu enemigo. Es una parte de ti que aprendió a protegerte como pudo. Pero proteger no siempre significa cuidar. A veces significa tensar. A veces significa no descansar nunca. La regla interior madura cuando decides incluir descanso como parte de tu forma de vivir, no como algo que te ganas después de agotarte. Descanso no es solo dormir. Es permitir que la mente no esté resolviendo todo el tiempo. Es aceptar que no todas las preguntas necesitan respuesta hoy.
Observa cuántas veces te empujas sin escucharte. Cuántas veces ignoras señales simples del cuerpo, cansancio, saturación, necesidad de silencio. Cuántas veces sigues adelante solo porque deberías. Esa palabra, debería, es una pista clara de una regla interior rígida. Una regla que no dialoga, que impone. Y lo impuesto, tarde o temprano, genera resistencia interna. La regla interior que reorganiza la vida incluye algo esencial: respeto por tu ritmo. No el ritmo que otros esperan, no el ritmo que parece correcto en comparación con los demás. Tu ritmo real. Ese que a veces es rápido y enfocado, y otras veces es lento y contemplativo. Cuando no respetas tu ritmo, incluso los logros pesan. Incluso los avances se sienten vacíos. Porque no estás caminando contigo, sino empujándote. Imagina por un instante cómo sería vivir un día entero escuchando tu ritmo interno. No como excusa para evitar responsabilidades, sino como guía para distribuir tu energía. Saber cuándo avanzar y cuándo detenerte. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo insistir y cuándo soltar. Soltar el control no significa dejar de participar en la vida. Significa dejar de forzarla. Hay una diferencia sutil pero profunda entre dirigir y controlar. Dirigir implica presencia. Controlar implica miedo a que algo se desordene si no intervienes todo el tiempo. La vida tiene su propio orden, incluso cuando no lo entiendes. Y la regla interior basada en la confianza permite colaborar con ese orden, en lugar de pelear contra él. Tal vez has notado que cuanto más intentas controlar ciertos resultados, más tensión aparece. Relaciones que se vuelven rígidas. Decisiones que pierden claridad. Pensamientos que giran en círculos. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás exigiendo certeza donde solo hay proceso. La regla interior comienza a decir: puedo hacer mi parte y dejar espacio para lo que no depende de mí. Ese espacio no es vacío. Es descanso mental. Es amplitud. Es la sensación de no tener que cargar con todo. Y en ese espacio, la conciencia se expande. No de forma mística ni grandiosa. De forma simple. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un gesto. Un silencio. Una intuición suave que no grita, pero orienta. La conciencia no aparece cuando estás acelerado. Aparece cuando estás disponible. Y la disponibilidad nace de una regla interior que no vive en guerra con el presente. Pregúntate ahora, con honestidad y sin prisa, ¿dónde estás ejerciendo control por miedo? ¿Dónde podrías confiar un poco más sin abandonarte? ¿Qué parte de tu día podría volverse más liviana si cambiaras la regla desde la que la vives? No busques respuestas inmediatas. Deja que estas preguntas te acompañen. Porque mientras caminan contigo, algo profundo ya está ocurriendo, la antigua regla empieza a aflojar. Y se abre el espacio para que otra forma de vivir comience a tomar forma, sin ruido, sin imposición, paso a paso. Imagina ahora que, por un momento, dejas de intentar entenderte y empiezas simplemente a escucharte. No para corregirte, no para mejorarte, sino para darte espacio. Como si te sentaras junto a ti mismo al final de un día largo, sin preguntas exigentes, sin conclusiones apresuradas. Hay algo que casi nunca se dice con claridad: la regla interior no se fortalece cuando te exiges más, sino cuando te vuelves más honesto contigo. Honestidad no es dureza. Honestidad es admitir dónde estás sin adornarlo ni castigarlo. Observa cuántas veces te dices que deberías sentirte diferente. Más tranquilo, más enfocado, más agradecido, más fuerte. Y observa lo que ocurre en tu interior cada vez que te hablas así. No aparece calma. Aparece tensión. No aparece claridad. Aparece distancia contigo mismo. La regla interior que transforma el destino no nace del rechazo a lo que sientes, sino de la capacidad de quedarte con ello sin huir. Incluso cuando es incómodo. Incluso cuando no tiene nombre claro. Imagina una emoción como una ola. Si intentas detenerla, te golpea con más fuerza. Si te dejas atravesar, pasa. No porque la controles, sino porque respetas su naturaleza. La emoción no quiere gobernarte. Quiere ser reconocida. Muchas personas viven agotadas no por lo que sienten, sino por el esfuerzo constante de no sentirlo. Por mantener una imagen interna de fortaleza que no admite pausas. Por seguir adelante sin procesar, sin digerir, sin permitir que lo vivido se acomode dentro.
La regla interior comienza a cambiar cuando decides no abandonarte en medio de la experiencia. Cuando eliges quedarte presente incluso cuando no te gusta lo que aparece. Pregúntate con suavidad, ¿en qué momentos te dejas solo a ti mismo? ¿Cuando te equivocas? ¿Cuando te sientes confundido? ¿Cuando no estás a la altura de tus propias expectativas? Ahí, justo ahí, se juega una parte esencial del destino interno. El diálogo interno, cuando no es consciente, suele ser impaciente. Quiere soluciones rápidas, explicaciones claras, resultados visibles. Pero la vida interior no funciona con ese ritmo. Funciona por capas. Por maduración silenciosa. Por comprensiones que llegan cuando hay espacio suficiente. La regla interior madura cuando aceptas no saber por un tiempo. Cuando dejas de forzarte a tener respuestas inmediatas. Cuando te permites estar en proceso sin convertir ese proceso en un problema. Imagina lo que ocurriría si dejaras de preguntarte constantemente, ¿qué debería hacer ahora? Y comenzaras a preguntarte, ¿cómo estoy ahora? No para quedarte ahí, sino para partir desde un lugar real. El cuerpo siempre responde primero. Antes que la mente. Antes que las palabras. Tensión en el pecho. Peso en los hombros. Respiración corta. Cansancio que no se va durmiendo. El cuerpo no exagera. Informa. Pero solo lo escuchas cuando la regla interior incluye presencia. La presencia no es estar atento a todo. Es estar disponible para lo que ya está ocurriendo. Muchas decisiones se vuelven confusas no porque sean complejas, sino porque se toman desde un estado interno saturado. Desde ahí, cualquier camino parece pesado. Cualquier opción genera duda. No porque no haya dirección, sino porque no hay descanso. La regla interior que reorganiza la vida incluye pausas conscientes. Momentos donde no avanzas, pero te reordenas. Donde no produces, pero integras. Donde no resuelves, pero te alineas. Descansar no es perder tiempo. Es recuperar claridad. Imagina una mente como un agua turbia. Si la agitas más, no se aclara. Si la dejas quieta, poco a poco lo denso se asienta. La claridad no se fuerza. Aparece cuando dejas de moverlo todo. El silencio interno no es ausencia de pensamiento. Es ausencia de lucha con el pensamiento. Es permitir que pase sin seguirlo, sin discutirlo, sin convertirlo en identidad. La regla interior empieza a decir, no todo pensamiento merece mi energía. Y eso cambia profundamente tu experiencia diaria. Porque cuando no sigues cada pensamiento, recuperas presencia. Y cuando recuperas presencia, el presente deja de ser un obstáculo y se vuelve un apoyo. Observa cómo cambia tu día cuando haces una sola cosa a la vez. Cuando caminas sin revisar el teléfono. Cuando comes sin anticipar lo que sigue. Cuando escuchas sin preparar la respuesta. Esos momentos, aunque parezcan pequeños, entrenan una regla interior basada en la atención y no en la dispersión. El destino no cambia de golpe. Cambia en esos gestos invisibles. En esas elecciones internas que nadie aplaude, pero que reorganizan tu experiencia desde dentro. Y algo importante ocurre cuando empiezas a vivir así, la comparación pierde fuerza. Dejas de medirte constantemente con otros. Con sus tiempos, sus logros, sus aparentes certezas. Porque estás ocupado escuchando tu propio proceso. Y cuando estás presente en tu proceso, la prisa ajena deja de marcarte el paso. La regla interior basada en la conciencia entiende algo esencial: cada vida tiene su propio ritmo de comprensión. No llegas tarde. No estás atrasado. Estás exactamente donde puedes estar ahora. Y desde ahí, cualquier paso es auténtico. Pregúntate, sin exigencia, ¿dónde podrías escucharte más y exigirte menos? ¿Qué parte de tu día pide pausa y no más empuje? ¿Qué cambiaría si confiaras un poco más en tu proceso interno? No intentes responder con la mente acelerada. Deja que la pregunta se asiente en el cuerpo, en la respiración, en el silencio entre pensamientos. Porque en ese espacio tranquilo, sin ruido ni presión, la regla interior sigue transformándose. Y algo en ti empieza a comprender que el verdadero orden no se impone, se permite. Imagina ahora que ya no estás buscando cambiarte, sino comprenderte. Que no intentas convertirte en otra persona, sino habitar con más conciencia la que ya eres. Este giro interno parece pequeño, pero es profundo. Porque cuando dejas de pelear contigo, la energía que antes se gastaba en conflicto queda disponible para vivir.
La regla interior que cambia el destino se vuelve más clara cuando comprendes algo esencial. No todo lo que ocurre dentro de ti necesita ser corregido. Muchas cosas solo necesitan ser vistas con honestidad y paciencia. Observa cómo reaccionas ante tus propias contradicciones. Un día te sientes fuerte y seguro. Otro día dudas, te cansas, te cuestionas. La mente suele querer eliminar una de esas partes, como si solo una fuera válida. Pero la vida interior no funciona por eliminación. Funciona por integración. La regla interior madura cuando dejas de dividirte internamente. Cuando permites que coexistan la claridad y la duda, el impulso y el cansancio, el deseo de avanzar y la necesidad de detenerte. Imagina un diálogo interno que no busca imponerse, sino escucharse. Un diálogo donde no hay una voz dominante que calla a las demás, sino una presencia central que contiene todo sin perderse. Esa presencia es la que observa. No juzga. No acelera. No huye. Simplemente está. Y desde ahí, ocurre algo importante, la vida deja de sentirse como una prueba constante. Muchas personas viven como si siempre estuvieran rindiendo examen. Examen de productividad. Examen de estabilidad. Examen de coherencia. Como si un error pudiera definirlas por completo. Como si una pausa fuera una falla. La regla interior que reorganiza el destino disuelve esa presión invisible. No porque bajes tus valores, sino porque dejas de medirte desde el miedo. Pregúntate con sinceridad, ¿desde cuándo te estás evaluando constantemente? ¿En qué momento la vida dejó de ser experiencia y se volvió desempeño? Cuando vives desde el desempeño, el presente nunca es suficiente. Siempre hay algo que falta, algo que mejorar, algo que alcanzar. Pero cuando vives desde la presencia, el presente se vuelve base. No destino final, sino punto firme desde el cual moverte. La presencia no te detiene. Te orienta. Imagina tomar decisiones no desde la urgencia de hacerlo bien, sino desde la claridad de hacerlo alineado. A veces eso implica avanzar. Otras veces implica esperar. Y esperar, cuando nace de la conciencia, no es pasividad. Es sabiduría práctica. La regla interior comienza a confiar en los tiempos naturales. No en un sentido abstracto, sino en algo muy concreto. Hay procesos que no pueden acelerarse sin perder profundidad. Comprensiones que necesitan silencio. Cambios que requieren maduración interna antes de volverse visibles. Observa cómo la naturaleza no se apresura y aún así todo ocurre. No hay tensión en el crecimiento de un árbol. No hay ansiedad en el movimiento de las estaciones. Hay ritmo. Hay orden. Hay coherencia. Cuando intentas vivir fuera de tu ritmo, el cuerpo protesta. La mente se satura. El ánimo se fragmenta. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás desconectado de tu cadencia interna. La regla interior alineada con la vida comienza a escuchar ese ritmo. No para imitar a la naturaleza de forma idealizada, sino para recordar que tú también formas parte de ese orden. Y aquí aparece algo fundamental, soltar el control interno. No el control externo necesario para organizarte, sino el control mental constante que quiere preverlo todo, anticiparlo todo, corregirlo todo antes de que suceda. Ese control nace del miedo a equivocarte, a perder, a no ser suficiente. Pero cuanto más lo ejercitas, más estrecha se vuelve tu experiencia. Menos espacio para la sorpresa. Menos flexibilidad. Menos descanso. La regla interior transformadora dice, no necesito tenerlo todo claro para dar el siguiente paso. Y ese permiso interno abre caminos que antes no veías. Porque cuando no estás rígido, puedes ajustarte. Cuando no estás cerrado, puedes aprender. Cuando no estás defendido, puedes conectar. Observa cómo cambian tus relaciones cuando no intentas tener razón todo el tiempo. Cuando escuchas sin preparar una defensa. Cuando permites el desacuerdo sin vivirlo como amenaza. Eso no te debilita. Te vuelve más amplio. La amplitud interna es una forma profunda de fortaleza. También cambia tu relación con el error. El error deja de ser un juicio sobre ti y se vuelve información. Algo que muestra, no algo que condena. Y desde ahí, aprender se vuelve natural, no doloroso. La regla interior basada en la aceptación entiende que equivocarse no rompe el camino. Lo ajusta. Y en ese ajuste constante, la vida se vuelve menos pesada. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los cargas solo desde la mente.
sino desde una presencia que sostiene. Pregúntate ahora, con suavidad y sin exigencia, ¿qué parte de ti está pidiendo comprensión y no corrección? ¿Dónde podrías soltar un poco el control sin perder tu dirección? ¿Qué cambiaría si confiaras más en tu capacidad de responder y menos en tu necesidad de prever? No respondas todavía. Deja que estas preguntas respiren contigo. Porque mientras lo hacen, algo interno se afloja. Y la regla que antes apretaba empieza a transformarse en una que acompaña, una que no empuja la vida, sino que camina con ella. Imagina ahora que, poco a poco, comienzas a notar algo distinto en tu forma de estar en el mundo. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque tu punto interno de apoyo ya no es el mismo. Antes, quizá, te sostenías en la expectativa, en la aprobación, en la necesidad de que las cosas salieran de cierta manera. Ahora, empiezas a sostenerte en algo más estable, tu capacidad de estar contigo, incluso cuando no hay respuestas claras. La regla interior que cambia el destino se vuelve más profunda cuando deja de depender de condiciones externas. Cuando ya no necesita que todo esté en orden para sentirse en calma. Cuando entiende que la estabilidad no viene de controlar lo que ocurre, sino de cómo te relacionas con ello. Observa esto con atención, muchas veces no te altera lo que sucede, sino la historia que construyes alrededor de eso. Una historia que habla de amenaza, de carencia, de urgencia. Una historia que convierte momentos neutros en cargas innecesarias. La mente es hábil creando narrativas. Lo hace para dar sentido, para anticiparse, para proteger. Pero cuando no hay una regla interior clara, esas narrativas se vuelven absolutas. Se confunden con la realidad. Y entonces vives reaccionando a interpretaciones, no a hechos. La regla interior consciente introduce una pausa entre lo que ocurre y lo que piensas sobre ello. Una pausa pequeña, pero decisiva. En esa pausa, recuperas elección. Imagina recibir una noticia inesperada. Antes, la reacción era inmediata, tensión, pensamientos acelerados, escenarios futuros que se multiplican. Ahora, aparece un segundo de silencio interno. Un espacio donde respiras. Donde sientes el cuerpo. Donde te recuerdas que aún estás aquí, que todavía no ha pasado todo lo que tu mente imagina. Ese segundo cambia el rumbo de la experiencia. No porque evite la dificultad, sino porque evita que te pierdas dentro de ella. La regla interior empieza a decir, puedo sentir esto sin convertirme en esto. Y esa distinción es fundamental. Porque cuando te identificas por completo con cada emoción o pensamiento, tu identidad se vuelve inestable. Cambia con cada ola interna. Pero cuando aprendes a sentir sin perderte, algo en ti permanece firme. Ese algo no es una idea. Es una presencia silenciosa que observa, que acompaña, que no se va cuando las cosas se complican. Observa cómo te relacionas con la incertidumbre. ¿La vives como enemiga o como parte natural de la vida? ¿Intentas eliminarla o aprender a caminar con ella? La incertidumbre no es un error del sistema. Es el estado natural de la vida cuando no intentas congelarla. Y la regla interior madura no lucha contra ella. Aprende a sostenerla sin ansiedad. Sostener no es aguantar con los dientes apretados. Es permitir sin resistencia innecesaria. Es confiar en que no necesitas saberlo todo para dar el siguiente paso. Imagina vivir con menos anticipación mental y más presencia real. No porque ignores el futuro, sino porque dejas de vivir adelantado a él. El futuro se vuelve una referencia, no una carga constante. Y en ese cambio, algo se aligera. La mente descansa porque ya no tiene que vigilar todo. El cuerpo se relaja porque deja de recibir señales de amenaza constante. El ánimo se estabiliza porque no sube y baja con cada pensamiento. La regla interior comienza a apoyarse en el presente como hogar, no como tránsito incómodo. Observa cómo cambia tu experiencia cuando te permites estar plenamente en una acción sencilla. Lavar tus manos. Caminar unos pasos. Mirar por la ventana. Respirar sin corregir la respiración. Estos momentos, aunque parezcan simples, reeducan tu sistema interno. Le enseñan que no todo es urgencia, que no todo es problema. Desde ahí, incluso las decisiones importantes se vuelven más claras. No porque sean fáciles, sino porque ya no están contaminadas por el ruido interno. La claridad no siempre llega como certeza absoluta. A veces llega como una sensación tranquila de esto es lo siguiente, aunque no sepas aún cómo se desarrollará. La regla interior aprende a confiar en esas señales suaves. No las idealiza, pero tampoco las ignora.
Las escucha como se escucha una brújula interna que no grita, pero orienta. Y aquí aparece otro cambio profundo, la relación con el esfuerzo. Antes, quizá, te esforzabas desde la tensión. Desde la idea de que si no empujas, todo se cae. Desde el miedo a quedarte atrás. Ahora, el esfuerzo empieza a surgir desde la coherencia. Desde el compromiso contigo, no desde la presión. Esfuerzo con descanso. Acción con pausa. Movimiento con escucha. Eso no te vuelve menos efectivo. Te vuelve más sostenible. Porque una vida sostenida en la exigencia se agota. Una vida sostenida en la presencia se renueva. La regla interior comienza a honrar el equilibrio. No como algo perfecto, sino como una atención constante a no irte demasiado lejos de ti mismo. A no perderte en la velocidad. A no olvidarte en la comparación. Pregúntate ahora, sin apuro, ¿dónde estás viviendo desde la historia y no desde el hecho? ¿Dónde podrías introducir una pausa antes de reaccionar? ¿Qué cambiaría si confiaras un poco más en tu capacidad de sostener lo que aún no entiendes? No busques respuestas definitivas. Deja que estas preguntas se muevan contigo en los próximos momentos. Porque mientras lo hacen, la regla interior sigue ajustándose. Volviéndose más flexible, más amplia, más real. Y en ese ajuste silencioso, sin anuncios ni dramatismo, tu forma de estar en la vida continúa reorganizándose, desde adentro hacia afuera. Ahora imagina que tu conciencia interna empieza a percibir algo que antes pasaba desapercibido, la manera en que tu diálogo interno influye en cada momento de tu vida. Cada pensamiento repetido, cada frase que te dices a ti mismo, cada predicción sobre el futuro o juicio sobre el pasado, actúa como un hilo que teje la experiencia que luego llamas destino. No es exageración. Cada hilo, aunque parezca invisible, tiene peso, tiene forma, tiene dirección. Observa cómo hablas contigo mismo cuando algo no sale como esperabas. ¿Te criticas de inmediato? ¿Te repites que deberías haberlo hecho mejor? ¿Te llenas de preguntas y dudas que giran sin fin? Esas pequeñas conversaciones internas, cuando se repiten, se vuelven reglas no declaradas que gobiernan tu percepción del mundo. La mayoría de las personas las toma como naturales, inevitables, incluso correctas. Pero en realidad, son hábitos, y como cualquier hábito, pueden transformarse. La regla interior que cambia el destino no es un conjunto de frases que debas repetir. Es un modo de estar que permite elegir cómo reaccionar a esos pensamientos automáticos. No para eliminarlos, sino para no dejarte arrastrar por ellos. Para verlos pasar sin que dominen tu ritmo, sin que alteren tu calma. Pregúntate, ¿qué pasaría si empezaras a tratar tus pensamientos como nubes pasajeras y no como tormentas permanentes? ¿Qué pasaría si las ideas que surgen sobre el futuro, la incertidumbre o el miedo no fueran señales de que algo anda mal, sino simples invitados a tu espacio interno que puedes observar sin apego? Esta regla interna empieza a reescribirse con cada momento en que eliges observar en lugar de reaccionar, con cada vez que introduces un respiro antes de contestar mentalmente, con cada instante en que decides estar presente antes de proyectarte al mañana o juzgar el ayer. La presencia se convierte en un punto de anclaje. No es una meta lejana ni un ideal. Es un estado posible aquí y ahora. Y desde ese estado, comienzas a notar algo más, la relación entre tu cuerpo, tu respiración y tu mente. Cuando estás tenso, todo se acelera. Cuando respiras y te detienes, incluso por unos segundos, la percepción cambia. La regla interior aprende a sostener este vínculo. No solo piensa, también siente. No solo planea, también respira. Imagina un día donde tu respiración marca el ritmo de tus decisiones. No porque sea mágico ni forzado, sino porque has decidido que la calma no es un lujo, sino un criterio interno. Y desde ese criterio, cada acción se siente más ligera, cada pensamiento más claro, cada relación más auténtica. La regla interior, cuando se cultiva así, enseña otra lección profunda. El destino no es un punto fijo al que debes llegar. Es un fluir continuo que responde a tu manera de habitarlo. No se trata de controlar todo, sino de mantener un punto de referencia interno que guíe sin imponer, que sostenga sin ahogar. Observa tu relación con la prisa. ¿Cuánto de lo que haces está dictado por la urgencia externa y cuánto por tu ritmo interno? ¿En cuántas ocasiones avanzas no porque quieras, sino porque crees que debes alcanzar algo antes de tiempo? Cuando empiezas a responder desde tu regla interior, el tiempo deja de sentirse como un enemigo. La vida no se vuelve lenta ni rápida, simplemente se vuelve más coherente. Cada acción surge con mayor claridad,
cada decisión se toma con menos ruido, cada instante deja de ser un trámite para convertirse en presencia. El diálogo interno empieza a suavizarse. Las exigencias que antes parecían indispensables se vuelven sugerencias. Las presiones que generaban ansiedad se transforman en oportunidades de observación. Y entonces aparece algo fundamental, compasión hacia ti mismo. No una idea bonita ni un ideal inalcanzable, sino un acto cotidiano de cuidado que surge al reconocer tu humanidad, tus límites y tu proceso. Pregúntate ahora, sin juicio, ¿dónde podrías hablarte con más gentileza? ¿Qué parte de tu pensamiento merece escucha en lugar de crítica? ¿Cómo cambiaría tu día si la presión interna cediera, aunque fuera un poco, para dar paso a la comprensión? No busques respuestas inmediatas. Deja que estas preguntas se posen en ti, que se mezclen con tu respiración, con tu cuerpo, con tus silencios. Porque mientras lo haces, la regla interior sigue trabajando. Sigue ajustando la forma en que te relacionas contigo y con la vida. Sigue recordándote que el verdadero cambio no viene de afuera, sino de este lugar interno donde eliges estar presente, consciente y sereno. Y en esa elección constante, tu destino empieza a reorganizarse sin esfuerzo visible, paso a paso, instante a instante. Imagina ahora que la vida cotidiana se convierte en un laboratorio de tu regla interior. No en un espacio abstracto, no en ejercicios forzados, sino en cada momento que atraviesas, desde lo más trivial hasta lo más importante. Cada interacción, cada decisión, cada pensamiento repetido se convierte en un reflejo de la forma en que eliges estar contigo y con el mundo. La regla interior no se trata de perfección, se trata de coherencia silenciosa, de un centro que sostiene incluso cuando todo alrededor parece inestable. Observa tu rutina diaria. ¿Cuántas veces realizas acciones sin notar que las estás haciendo? ¿Cuántas veces respondes a estímulos externos antes de darte la oportunidad de sentir tu propio ritmo? Esa prisa automática, esa reacción inmediata, es una manifestación de una regla interior no consciente: reaccionar primero, sentir después. Y cada vez que ocurre, tu energía se dispersa, tu claridad se reduce y tu presencia se diluye. La transformación comienza cuando introduces la pausa. Esa pequeña pausa que no es para detener el mundo, sino para recordarte a ti mismo que hay un espacio entre lo que ocurre y tu respuesta. No es pasividad, es presencia activa. Es una elección consciente de no permitir que lo externo dicte tu interior. Imagina sostener tu respiración por un instante antes de hablar, antes de actuar, antes de decidir. No para controlar, sino para conectarte. Ese pequeño gesto crea un microespacio donde surge la elección real. ¿Quieres reaccionar desde la prisa, desde la tensión, desde la urgencia, o desde la calma, desde la claridad, desde tu centro? Cada vez que eliges el centro, fortaleces la regla interior. Cada vez que eliges la calma, el patrón interno se reafirma. Cada vez que permites que tu ritmo interno guíe tu acción, tu destino interno se reorganiza. Observa tus emociones. No para juzgarlas, sino para reconocerlas. Cuando surge la irritación, la ansiedad, el miedo, la tristeza, tu primera reacción no necesita ser huir de ellas ni reprimirlas. La regla interior madura cuando aprendes a sostener estas emociones con atención plena, sin permitir que te arrastren. No se trata de neutralizar, sino de acompañar, de respirar con ellas, de permitirles pasar sin que se conviertan en la única narrativa. Pregúntate, ¿dónde estás resistiendo lo que sientes? ¿Dónde luchas contra la corriente interna en lugar de dejar que fluya? ¿Dónde la tensión surge de intentar mantener una imagen interna que no coincide con tu experiencia real? Al observar estas resistencias, empiezas a comprender algo profundo. El destino no cambia solo con acción externa, sino con la coherencia interna que sostienes en cada momento. Cada vez que eliges estar presente, cada vez que eliges no reaccionar de manera automática, cada vez que decides sostener tu respiración y tu atención antes de actuar, la vida se reorganiza de manera sutil, silenciosa, pero definitiva. La regla interior también trabaja con tus pensamientos. No busca eliminarlos ni controlarlos, sino que te enseña a ser el testigo de ellos. La mente seguirá produciendo ideas, juicios, proyecciones, escenarios futuros y recuerdos del pasado. La diferencia está en si los sigues como un río que te arrastra, o los observas como agua que pasa por un cauce que tú sostienes. La regla interior fortalece la capacidad de mantener la conciencia sin identificarte con cada pensamiento. No eres tus pensamientos, eres quien los observa, quien decide cómo responder a ellos, quien elige la dirección de su energía. Ahora observa tu relación con el tiempo. ¿Cuántas veces te adelantas al futuro? ¿Cuántas veces repites el pasado?
¿Cuántas veces olvidas que el presente es el único terreno firme donde realmente puedes actuar? La regla interior madura cuando entiendes que vivir en anticipación constante genera fricción. Cuando aprendes a usar el futuro como guía, no como presión. Cuando reconoces el pasado como referencia, no como cárcel. Y cuando aprendes a habitar el presente con plena atención, incluso los momentos inciertos se vuelven sostenibles. El miedo pierde su intensidad, la ansiedad disminuye y la vida fluye con más claridad. Pregúntate ahora, con sinceridad, ¿qué parte de tu día se vive en piloto automático? ¿Qué decisiones podrías tomar desde la pausa, la atención y la coherencia interna? ¿Cómo sería tu vida si cada instante, incluso los pequeños y ordinarios, se viviera desde tu centro y no desde la urgencia externa? No busques responder inmediatamente. Permite que estas preguntas se instalen en tu conciencia. Porque mientras lo haces, tu regla interior sigue expandiéndose silenciosa, firme, flexible. Sigue creando un terreno interno donde la vida puede reorganizarse paso a paso, instante a instante. Y en ese terreno, comienzas a descubrir que tu destino no es impuesto, ni predeterminado, ni arrastrado por las circunstancias. Tu destino comienza a surgir del espacio interno que eliges sostener en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acción. Imagina ahora que tu regla interior se vuelve más visible en los detalles de tu vida cotidiana. No en grandes decisiones dramáticas, sino en los gestos simples que suelen pasar desapercibidos. La forma en que respondes a un correo, la paciencia que tienes mientras esperas en una fila, la atención que pones al escuchar a alguien, incluso cuando tus pensamientos quieren adelantarse o distraerse. Cada uno de estos pequeños momentos es una oportunidad para practicar tu centro interno. Para probar la fuerza silenciosa de tu presencia y la coherencia de tu regla interior. Observa cómo muchas veces reaccionas antes de pensar, incluso con acciones que parecen automáticas. Tal vez interrumpes a alguien, tal vez apuras tu respuesta, tal vez te comparas con lo que otros están haciendo o diciendo. Esos instantes son reflejos de una regla interna que aún funciona desde la urgencia o el miedo. No es mala ni incorrecta, es simplemente habitual, aprendida, repetida, y puede transformarse. La regla interior que transforma tu vida no requiere perfección, requiere observación consciente. Cada acción cotidiana se convierte en un ejercicio silencioso de ajuste. Elegir la pausa en lugar de la reacción automática, permitir que la respiración guíe la claridad, sostener la atención antes de decidir. Con el tiempo, estos pequeños actos se convierten en la base de un cambio profundo, aunque nadie más lo note. Y es precisamente en este anonimato donde la transformación se vuelve real. Pregúntate, ¿cuántas veces tus gestos y palabras nacen de la tensión interna? ¿Cuántas veces tu prisa contamina lo que podría ser atención plena? ¿Qué pasaría si decidieras que cada acción, por pequeña que sea, tenga tu presencia completa como punto de partida? La vida no espera. Las circunstancias siguen moviéndose, pero tu percepción cambia. Empiezas a notar que cuando actúas desde el centro, incluso la rutina se vuelve significativa. Lavar los platos, preparar una bebida, caminar hacia un lugar, cada acto ordinario adquiere un ritmo propio, un sentido interno, una coherencia que antes solo buscabas en los grandes logros. Observa también tu relación con las interrupciones y las incomodidades. Antes, cualquier desviación del plan causaba tensión, ansiedad o frustración. Ahora, la regla interior madura cuando aprendes a recibir lo inesperado sin perder tu centro. No significa resignación ni pasividad, sino apertura consciente, aceptar que la vida tiene su propio flujo, y que tu función no es forzarla, sino acompañarla desde un lugar de equilibrio. Imagina cómo sería tu día si cada interrupción se convirtiera en un recordatorio para respirar, para mirar, para escuchar, para elegir con calma. No como ejercicio teórico, sino como práctica vivida. Cada pausa se convierte en un ancla que sostiene tu coherencia interna y reorganiza tu experiencia. La regla interior también se refleja en la manera en que manejas tus emociones. Antes, la irritación, la ansiedad o la impaciencia podían arrastrarte. Ahora, aprendes a sentir sin fusionarte, a reconocer sin juzgar, a permitir sin reprimir. No se trata de suprimir lo que surge, sino de sostenerlo sin perder el centro. Cada emoción se convierte en un mensaje, no en un mandato. Cada pensamiento perturbador se convierte en un invitado, no en un juez. Pregúntate ahora, ¿cuáles emociones has estado ignorando o resistiendo? ¿Qué pensamientos te han arrastrado sin que lo notes? ¿Cómo cambiaría tu día si te permitieras sentir y observar sin identificarte automáticamente con cada impulso? El cuerpo también se convierte en un aliado. La regla interior que transforma el destino no ignora las señales físicas.
La tensión en los hombros, la respiración corta, la sensación de agotamiento, todo indica donde tu centro interno necesita ser restaurado. Aprender a escuchar el cuerpo, a responderle con atención y respeto, refuerza la coherencia interna. La vida se siente más ligera cuando mente y cuerpo trabajan en sincronía. Y aquí surge algo profundo, la confianza. No una confianza externa basada en resultados o en circunstancias, sino una confianza interna que nace de saber que puedes sostenerte, que puedes responder desde la claridad, que incluso en lo inesperado o en lo difícil, tu centro permanece. Esa confianza silenciosa no se anuncia ni se demuestra, se vive. La regla interior madura cuando comprendes que tu destino no depende de la certeza externa, sino de la capacidad de sostener tu claridad interna, instante a instante. Cada respiración, cada pausa, cada observación consciente, cada gesto deliberado desde la presencia, reorganiza tu vida. No de manera espectacular ni inmediata, sino con la profundidad y la paciencia que solo el tiempo interior permite. Pregúntate, con suavidad y sin urgencia, ¿qué parte de tu día podría ser más consciente si permitieras que la presencia guíe tu acción en lugar de la reacción automática? ¿Cómo cambiaría tu experiencia si cada gesto, incluso el más pequeño, se viviera desde tu centro y no desde la prisa? No busques respuestas rápidas. Deja que estas preguntas respiren contigo, que se asienten en tu cuerpo, que se mezclen con tu silencio. Mientras lo hacen, la regla interior sigue funcionando en segundo plano, silenciosa pero poderosa, reorganizando tu destino desde adentro, paso a paso, instante a instante. Imagina ahora que comienzas a percibir la manera en que tu atención moldea tu experiencia. No de forma teórica, sino de manera concreta, cada cosa en la que pones tu mirada, tu energía, tu pensamiento, se amplifica en tu vida. Lo que observas con tensión se vuelve más pesado. Lo que observas con calma se vuelve más claro. Lo que observas con juicio genera fricción, lo que observas con presencia genera coherencia. La regla interior que transforma tu destino opera en este terreno, en la atención consciente, en la manera en que eliges mirar, en la dirección que das a tu energía interna. Observa tu mente por un momento. ¿Cuánto de tu tiempo lo pasas siguiendo historias que no pertenecen al presente? ¿Cuánto te adelantas a problemas que quizás nunca ocurran? ¿Cuánto repites el pasado como si fuera la única guía para el futuro? Ese patrón, cuando se automatiza, determina gran parte de tu experiencia. La mayoría de las personas vive en piloto automático, reaccionando a memorias, proyecciones y supuestos que parecen reales pero no son más que ecos internos. Y la regla interior madura cuando aprendes a crear un espacio entre lo que ocurre afuera, lo que piensas y lo que eliges hacer. Imagina que cada pensamiento es un invitado que llega a tu casa. Algunos traen claridad, otros traen confusión. La regla interior no impide que lleguen, pero decide cómo lo recibe. Observa sin reaccionar, permite que pasen sin aferrarte, sin que dominen el lugar donde resides, tu conciencia. Este acto de elección silenciosa es más poderoso de lo que parece. Ahora observa tus emociones. La tristeza, la irritación, la frustración, la ansiedad, todas tienen un ritmo propio. Antes, quizá, te dejabas arrastrar por ellas, creyendo que te definían o que debías eliminarlas. Pero cuando eliges sostenerlas sin juicio, cuando respiras con ellas y no contra ellas, descubres un espacio interno donde nada te obliga a precipitarte ni a reaccionar con intensidad innecesaria. La emoción sigue su curso, pero tú mantienes tu centro. Pregúntate, ¿en qué momentos del día reaccionas antes de observar? ¿Dónde permites que las emociones o los pensamientos automáticos dicten tus acciones? ¿Dónde podrías introducir la pausa, la respiración, la atención consciente antes de responder? Cada pausa que introduces fortalece la regla interior. Cada instante en que eliges sostener tu presencia, en lugar de reaccionar automáticamente, es un paso silencioso hacia un destino reorganizado desde adentro. La vida exterior puede seguir su curso, pero tu experiencia interna se vuelve más estable, más clara, más coherente. Imagina ahora tu ritmo personal. Cada persona tiene un pulso interno que no siempre coincide con el ritmo del mundo exterior. El problema surge cuando tratas de ajustarte constantemente a ritmos ajenos, prisa, urgencia, expectativas, comparaciones. Esa desalineación genera tensión y desgaste. La regla interior madura cuando aprendes a respetar tu propio pulso, a coordinar tus acciones con tu energía real y no con las demandas externas. La coherencia interna no significa rigidez. Significa conciencia. Significa reconocer cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo insistir y cuándo permitir, cuándo hablar y cuándo escuchar.
Cada decisión tomada desde este centro es más eficiente, más clara, más auténtica. Y algo más ocurre, la paciencia deja de ser una virtud abstracta y se convierte en una herramienta práctica. Paciencia con el tiempo, con los demás, con las circunstancias, pero sobre todo, paciencia contigo mismo. No para excusarte ni para postergar, sino para permitir que las cosas maduren en su ritmo natural sin que tú te agotes intentando forzarlas. Observa cómo cambia tu relación con la incertidumbre. Antes, la incertidumbre podía generar ansiedad o tensión. Ahora, cuando la enfrentas desde tu centro, se vuelve un espacio de posibilidad. Ya no es amenaza ni presión, sino un terreno fértil donde tus decisiones y acciones adquieren sentido y coherencia. Pregúntate, ¿qué parte de tu vida ha sido gobernada por la prisa o el miedo? ¿Dónde podrías permitir que la claridad interna guíe tus pasos antes que la urgencia externa? ¿Qué pasaría si confiaras más en tu capacidad de sostenerte y menos en la necesidad de preverlo todo? No busques respuestas inmediatas. Deja que estas preguntas se instalen en tu respiración, en tu silencio, en tu cuerpo. Mientras lo haces, la regla interior sigue expandiéndose silenciosa pero poderosa, creando un suelo firme desde donde tu vida se reorganiza, instante a instante, pensamiento a pensamiento, respiración a respiración. Imagina ahora que empiezas a percibir la diferencia entre hacer y permitir. No como conceptos abstractos, sino como sensaciones vividas en tu día a día. Hacer es la acción que surge de la urgencia, del miedo a que algo se pierda, del deseo de controlar. Permitir es la acción que surge del centro, de la claridad interna, de la confianza en que puedes responder sin apresurarte, sin empujarte más allá de tu ritmo, sin pelear con lo que ya está ocurriendo. La regla interior que transforma tu destino surge precisamente de esta distinción. Observa tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces avanzas con esfuerzo solo para demostrar algo, cumplir un rol, o alcanzar una expectativa externa? ¿Cuántas veces actúas con tensión, sin notar que tu energía se dispersa y tu claridad disminuye? Estas acciones nacen de una regla interna rígida, automática, que busca control y seguridad a cualquier costo. No son malas ni equivocadas, pero mantienen la mente y el cuerpo en constante fricción, alejándote de tu ritmo natural. La transformación ocurre cuando aprendes a permitir. Permitir no significa inactividad. Permitir significa reconocer la situación, reconocer tus recursos, reconocer tu capacidad de responder y actuar desde un lugar de coherencia interna. Permitir es elegir actuar con claridad, no con presión. Permitir es respetar tu propio ritmo mientras interactúas con el mundo. Imagina un día donde cada acción empieza con una pausa consciente, un correo que escribes, una conversación que sostienes, un camino que recorres. No se trata de detener el mundo, sino de reconocer que tu presencia interna determina la calidad de cada experiencia. Cada pausa fortalece la regla interior, cada respiración consciente reafirma tu centro, cada gesto realizado desde este espacio interno contribuye a reorganizar tu vida de manera profunda y silenciosa. Ahora observa tu relación con los pensamientos que anticipan problemas o recrean preocupaciones pasadas. Antes, muchos de estos pensamientos podían arrastrarte, generando ansiedad o tensión innecesaria. La regla interior madura cuando aprendes a recibir estos pensamientos sin reaccionar automáticamente. Observas, reconoces y eliges desde el centro, no ignorando, no suprimiendo, sino sosteniendo tu claridad mientras los pensamientos fluyen. Pregúntate, ¿cuáles pensamientos automáticos gobiernan tu energía sin que lo notes? ¿En qué momentos reaccionas sin observar primero tu respiración, tu cuerpo, tu presencia? ¿Qué pasaría si cada vez que surge una tensión mental, eligieras responder desde la pausa y no desde la urgencia? La regla interior también opera en tu relación con el tiempo y la presión externa. Antes, el tiempo podía sentirse enemigo, siempre acelerado, siempre insuficiente, siempre generando ansiedad. Ahora, aprendes a usarlo como aliado, no para controlar, sino para coordinar tus pasos con tu propio ritmo. Cada tarea, cada compromiso, cada desafío se aborda con atención y presencia, no con prisa ni tensión. Imagina tu cuerpo y tu mente trabajando juntos. La tensión disminuye, la respiración se vuelve más profunda, la claridad mental aumenta, la calma interna se vuelve una referencia constante. La regla interior madura cuando comprendes que la eficacia no proviene de la velocidad ni de la fuerza, sino de la coherencia y la atención sostenida en cada acción. La paciencia se vuelve herramienta práctica, paciencia con los demás, con las circunstancias, con el tiempo, pero sobre todo, paciencia contigo mismo. No para posponer decisiones ni excusarte, sino para permitir que cada acción surja de tu claridad interna, que cada elección refleje tu centro,
que cada instante se viva con presencia. Pregúntate ahora, sin apresurarte, ¿qué parte de tu vida se viviría de manera diferente si la pausa precediera a cada acción? ¿Dónde podrías reemplazar la urgencia por atención, la tensión por claridad, la reacción por presencia? ¿Cómo sería tu experiencia diaria si cada pequeño gesto tuviera como origen tu centro interno y no la presión externa? No busques respuestas rápidas ni conclusiones inmediatas. Deja que estas preguntas se instalen en ti, que se mezclen con tu respiración y tu silencio. Mientras lo haces, la regla interior sigue ajustando tu manera de habitar la vida, paso a paso, instante a instante. Y en ese ajuste silencioso, tu destino comienza a reorganizarse desde adentro, en sintonía con tu propio ritmo, tu propia claridad y tu propia presencia. Imagina ahora que comienzas a percibir la vida como un flujo continuo de momentos que se entrelazan, no como una sucesión de problemas que resolver o metas que alcanzar. Cada instante, incluso los más simples o rutinarios, se vuelve un terreno donde tu regla interior puede ejercerse, puede expresarse, puede sostenerte. No se trata de grandes gestos, no se trata de logros visibles, sino de la coherencia silenciosa con la que atraviesas cada situación, la manera en que eliges responder en lugar de reaccionar, la capacidad de mantener tu centro aunque el mundo a tu alrededor parezca agitado. Observa tu relación con los estímulos cotidianos, un mensaje inesperado, un comentario que te irrita, un retraso, un cambio en tus planes. Antes, estas situaciones podían generar tensión inmediata, preocupación o frustración. La regla interior que transforma el destino madura cuando aprendes a recibir estas situaciones sin permitir que alteren tu equilibrio interno. No es negación ni pasividad, es presencia activa, una forma consciente de estar en el mundo sin perder tu centro. Pregúntate, ¿cuántas veces reaccionas antes de sentir tu respiración, tu cuerpo, tu claridad interna? ¿Dónde te adelantas al futuro o te quedas atrapado en el pasado sin notar que pierdes el presente? ¿Qué pasaría si decidieras sostener tu ritmo interno, incluso cuando las circunstancias externas te presionan o te empujan? La regla interior se fortalece cuando comprendes que el destino no se construye solo con decisiones externas o esfuerzos visibles, sino con la coherencia interna que mantienes en cada instante. Cada acción tomada desde tu centro, cada pensamiento observado sin identificación, cada emoción sostenida sin arrastrarte, reorganiza tu vida de manera profunda y silenciosa. Imagina un día en que cada gesto, cada palabra, cada decisión pequeña surja de tu claridad interna. Responder a un correo con calma en lugar de prisas. Escuchar a alguien sin preparar tu respuesta mientras habla. Caminar hacia un lugar sin anticipar lo que sucederá. Cada pequeño acto se convierte en un entrenamiento constante de tu presencia, de tu regla interior. Y poco a poco, tu experiencia de la vida cambia, los momentos dejan de sentirse pesados, las decisiones no generan tensión innecesaria, las relaciones fluyen con más autenticidad. La regla interior también actúa sobre tu diálogo interno. Observa cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error o no alcanzas una meta. Antes, la crítica podía ser automática, generando ansiedad o frustración. Ahora, con presencia y atención, aprendes a hablarte con claridad y compasión, sin suavizar la realidad, pero sin perder la calma. Cada vez que eliges sostener tu centro frente a la autocrítica, fortaleces la regla interior, reorganizas tu percepción y te vuelves más consciente de tu capacidad de responder desde la claridad. Además, la regla interior se refleja en la manera en que gestionas tu energía. Antes, podías dispersarla en preocupaciones, urgencias externas, comparaciones o expectativas ajenas. Ahora aprendes a preservarla, a administrarla desde tu ritmo interno. La pausa consciente, la atención deliberada, la respiración tranquila, todas estas prácticas, aunque parezcan simples, son instrumentos poderosos que te permiten sostener tu claridad, tu calma y tu coherencia en medio de la vida. Pregúntate ahora, sin prisa, ¿dónde podrías aplicar esta presencia silenciosa en tu día a día? ¿Qué parte de tu vida se beneficiaría de menos reacción y más observación consciente? ¿Cómo cambiaría tu experiencia si cada acción, por pequeña que sea, naciera de tu centro interno en lugar de la urgencia externa o el impulso automático? No busques respuestas inmediatas. Permite que estas preguntas respiren contigo, que se instalen en tu cuerpo y tu silencio. Mientras lo haces, tu regla interior continúa funcionando en segundo plano, ajustando tu percepción, tus decisiones y tus emociones. Y poco a poco, instante a instante, respiración a respiración, tu vida comienza a reorganizarse desde adentro, de manera profunda, coherente y serena, sin prisa y sin esfuerzo forzado.